Dios te bendiga, querido amigo. Te saluda tu amigo, tu hermano Ángel Joel Rivera. Oye, y estamos directamente desde Cabo Rojo, Puerto Rico, en los estudios del Ministerio Virtual Puerto Rico. Hoy es un día súper especial y estamos contentos, oye, porque hace tiempo que no teníamos una tremenda invitada y hoy vamos a estar compartiendo con la doctora Lourdes Rivera, médico psiquiatra. Vamos a estar compartiendo un tema que es bien, pero que bien vital para estos tiempos. Puerto Rico y el mundo entero está pasando por una de las peores crisis de la historia de la humanidad. Muerte, asesinato, pandemia y lamentablemente de la muerte no se habla mucho y que mucho ha afectado la muerte a muchas personas. Recientemente hemos escuchado asesinatos violentos y hemos escuchado noticias tristes de cáncer y muerte de enfermedades. Así que vamos a hablar acerca de la tanatología. Estuvimos compartiendo con el pastor Carlos Rivera Justiniano y estuvimos hablando acerca de la tanatología, un taller espectacular en la Iglesia Unidos por la Fe en Mayagüez, Puerto Rico. Hoy tenemos a la doctora Lourdes Rivera, médico psiquiatra, y vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de lo que nosotros aprendimos acerca de la tanatología. Así que tenemos aquí a la doctora Lourdes Rivera. ¿Cómo tú estás, Lourdes? Hola, bendecida mañana, tarde o noche, dependiendo a qué hora vean este programa. Encantada de estar aquí nuevamente. Qué bueno, estamos compartiendo con la doctora Lourdes Rivera porque en su expertise profesional podemos estar mejor informados. Según su experiencia, la doctora lleva ya más de 30 años en la práctica y está retirada, pero hoy está con nosotros y queremos compartir este tema simple y sencillamente, algo no superficial, pero algo, vamos a ponerle básico, porque esto es un tema que abarca mucho, ¿cierto, doctora? Eso es así, es uno de nuestros temas tabú, ¿verdad? Que no se habla ni en las casas, ni en las escuelas, no se hablan en las universidades, menos se hablan en la iglesia. Siendo esto un proceso paradójico, ¿no? Porque mucha gente van a las iglesias cuando han tenido una pérdida o una muerte de un ser querido. Que es un tema que nosotros venimos en Puerto Rico trabajando con él fuerte y directamente desde el huracán María, que tuvimos tantas muertes y tantas pérdidas, y más aún durante la pandemia. Pero es un tema que no queremos hablarlo, no lo queremos confrontar. Sin embargo, es una rama dentro de la ciencia de la conducta. Definitivamente, es una rama y es una rama que a mí, en el carácter mío, el personal, doctora, me impresionó tremendamente porque no me imaginaba que esto abarcaba tanto y era algo tan completo, vamos a decir así. Así que vamos a estar hablando ya acerca de la tanatología y me gustaría preguntarle a la doctora acerca de qué es la tanatología per se. Es bueno definirlo porque casualmente los otros días estaba hablando con un colega, él estaba diciendo, mira, me interesa irme a hacer ahora que tengo tiempo de seguir estudiando una certificación en tanatología clínica. Y él me dijo, ¿y qué es eso? O sea, un médico, un colega no sabía que era tanatología clínica. Wow. Se escucha como una palabra extraña. Mucha gente me han dicho, escuché un poquito del adelanto del programa y tuve que ir a buscar en internet de qué significaba tanatología. Wow. Pues tanatología viene de tanatos, que del griego tanatos, que quiere decir muerte, y logía, que es el estudio. Así que es esa rama de la ciencias de la conducta, ¿verdad? Que estudia, que investiga, que trata, que enfoca en el estudio de la muerte como un proceso natural. De verdad que yo en mi carácter personal estoy, vamos a decir, impresionado. No me imaginaba que abarcaba tanto. Y existen muchísimas formas de morir, por accidente, por enfermedad, por muerte natural, suicidio, por desastre. Pero la muerte es un tema que debería abundar un poquito más las comunidades, las iglesias, las familias, para estar preparados en caso de un incidente, porque la primera pregunta que le voy a hacer, doctora, ¿uno está preparado para la muerte anticipada? Bueno,
a veces uno cree que se puede preparar. Y sí, es bueno hacer unos ajustes, ¿verdad? Y hacer ajustes a nivel económico, a nivel familiar, a nivel legal. Es razonable, es saludable poder hacerlo, pero de verdad, hasta que no sé, uno pasa por el proceso de la propia muerte o de la muerte de un ser querido o cercano, es que uno se da cuenta que de verdad es bien difícil prepararse al 100. Pero igual que la salud física, ¿verdad? Esta área, en el área emocional, deberíamos prepararnos. Yo pienso en mi carácter personal que nadie está preparado per se. Tú puedes tener, por ejemplo, yo tuve a mi mamá lamentablemente pues murió y ella estuvo encamada, vamos a decir, estuvo bastante mal de salud, pero como quiera que sea, cuando ella partió, ¿verdad? Con el Señor, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Definitivamente, o sea, que nadie puede decir que estoy preparado para esto. Definitivamente. Ahora mismo nosotros como familia, como sociedad, cada día más común nos enfrentemos a lo que llaman, que más adelante vamos a hablar un poquito más de detalle, el duelo anticipado cuando tenemos un familiar que tiene demencia, que se va apagando poco a poco y los que hemos pasado por este proceso, sabes que le decimos que esta es la muerte en vida, porque la persona se va apagando poquito a poco y los familiares, las personas que estamos alrededor de esta persona, sufrimos un duelo anticipado. Casualmente, esa es la próxima pregunta, doctora. Cuando nosotros hablamos de este tema de la muerte y nosotros pensamos, se nos vienen dos palabras a la mente. Luto, está de luto, y duelo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Siempre uno, como que cree que después de, como tú dices, cuando uno piensa en muerte, piensa en luto y en duelo. Y muchas personas creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. El luto es el proceso grupal, cultural, familiar, por el que pasamos inmediatamente después de la pérdida del ser querido. Por ejemplo, los rituales que hacemos, los actos fúnebres, en muchas sociedades vestirse de negro, varía según la cultura y hay culturas que es vestirse de rojo o vestirse de amarillo, lo que significa luto, pero es un proceso que es externo y el duelo es el proceso emocional, el proceso interno por el que pasamos cuando tenemos una pérdida, que de hecho estos duelos son diferentes. O sea que podemos decir que el duelo es un proceso individual para cada persona, ¿cierto? El duelo varía, hay muchos factores que pueden afectar el duelo, varía dependiendo pues de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y nuestras creencias, pero también varía dependiendo de nuestra personalidad, de cómo fue la muerte, en qué momento se dio, quién fue el que murió. Así que los procesos de duelo son individuales. Y la otra característica es que es intransferible. Nadie puede pasar ese duelo por uno. Tiene uno que pasarlo. Es como el parto, que nadie puede pasarlo. Tiene que ser la mujer, ¿verdad? El duelo es lo mismo. Algo interesante que también pude notar es que el duelo se refiere a pérdida y no solamente es una pérdida de la muerte de una persona. Un duelo pudiera ser, aparte de duelo por una pérdida humana, puede ser por algún otro tipo de pérdida. Claro que sí. Y yo digo que en todos estos últimos años nosotros como sociedad, ¿verdad? Estamos pasando un duelo colectivo, porque no es solamente por la muerte de un ser querido, es por ejemplo, ayer en las noticias se vio de una farmacéutica que cierran. Todas esas personas se van a quedar sin sus trabajos y van a pasar un proceso de duelo. Perdieron un bien material o tú perdiste una casa como en esta área durante los terremotos. El divorcio es que es tan común, es un proceso de muerte porque murió
esa relación de pareja y se pasa a un duelo igualito que si fuera en una muerte. Y yo he visto experiencias peores que en una muerte, porque se empeora el duelo por todo el proceso legal, familiar, económico que significa un divorcio. Así que no es solamente hasta por las mascotas. Nosotros hemos perdido mascotas y hemos estado por un tiempo en un proceso de duelo, donde uno cada vez se acuerda y va a buscar la mascota, y cada día que las mascotas se hacen tan importantes dentro de la familia, es una realidad que estamos viviendo, pues también por la pérdida de una mascota podemos tener un proceso de duelo. No me lo recuerden porque yo tuve un proceso bien difícil. Yo tuve un duelo prolongado por un Belgian Malinois, un perro muy bueno, buenísimo, era mi amigo y estuvo conmigo. Muchas veces es más fácil trabajar con las mascotas que trabajar con muchas personas, yo siempre lo he dicho. Ajá. Pero cuando llegué del trabajo en una ocasión, él no estaba hasta el día de hoy y eso me ha dolido a mí en que habré fallado. Se salió y no lo encontré y eso me dolió muchísimo. Pues claro que sí, y Me pasaste dolió un muchísimo. duelo, como si hubiera sido una persona. Sí, Y hay personas que se les muere la mascota y es como si se le muriera un hijo. definitivamente, Así que definitivamente. también pasan por ese proceso de duelo. Sí, otra de las preguntas que quería hablar con la doctora es que eh, al existir diferentes formas de morir, podemos decir que hay factores que complican el duelo. O sea, ¿todos los duelos tienen el mismo proceso o hay una variedad de duelos, podemos decir? Bueno, sí, porque no es lo mismo tú perder, por ejemplo, a tu mamá, como mencionaste en el caso, que estuvo un tiempo encamada, ya tenía su edad, sus condiciones médicas, ¿no? Y ya pues de una forma o de otra, pues ya la psiquis, ¿verdad? Y las emociones se iban preparando para enfrentar ese proceso que siempre duele. No quiere decir que no duele porque es imposible no tener dolor ante una pérdida significativa, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, como pasa que es una muerte violenta por actividad criminal, como lo hemos visto, cuando es por violencia doméstica, que tanto lo estamos viendo, esos niños, una muerte por accidente, por una enfermedad catastrófica, pues todas esas cosas van a ir afectando el duelo, porque en ese caso no se esperaba. También la otra cosa que puede afectar el duelo es nuestro, como yo digo, nuestro baseline, cómo nosotros hemos podido trabajar anteriormente con pérdida. Si nosotros somos una persona que no podemos bregar con pérdida o con cambio, puede que el duelo se nos haga un poco más complicado. Cuán apegado estábamos a esa persona. Si nosotros tenemos alguna condición psiquiátrica o emocional crónica como la depresión, pues pueden exacerbar esos síntomas. O sea que sí, que hay cosas que pueden afectar o pueden impactar que uno no tenga un proceso de duelo natural o normal. Usted como doctora, ¿verdad? Como médico, psiquiatra, estuvimos aprendiendo juntos que es por etapas. Hay unas etapas que las cuales se divide el duelo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, claro. Cuando uno habla de duelo, y esto sí, mucha gente lo estudia uno en medicina, ¿verdad? Y en enfermería, en psicología, donde uno siempre está bregando con personas, estudia a Elizabeth Kubler-Ross, que se dice que es la madre de la tanatología, ella. Pues ella describió como 5 etapas dentro del proceso de duelo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando recibe la noticia de la pérdida, cualquiera que sea, tenemos la negación. Casi siempre uno como que se pone en una etapa de que esto no es, esto no es, esto no es. Tenemos la de coraje, que es que uno se pone, le da coraje a uno hasta con Dios. ¿Por qué me pasó esto? Y entra uno en una crisis, ¿verdad? De fe. Tenemos la de regateo, la de depresión, hasta llegar a la aceptación. Estas etapas, como estudiamos, no se tienen que dar una detrás de la otra. Tú puedes entrar en la segunda, en la de coraje, porque depende de cómo es la persona. Pero lo importante es que se van a ir dando todas
se pueden brincar, se pueden ir pasando hasta la final y después volver de nuevo como una ola, ¿verdad? Para arriba y para abajo, hasta que eventualmente pasas tu proceso de duelo y pasas estas etapas. Pero sí, y esto le pasa prácticamente a todo el mundo. Es bien interesante porque el profesor, ¿verdad? Carlos Rivera Justiniano nos llevó como era, en este caso, pues, aunque esta tanatología clínica, pues tenemos nuestra fe, ¿no? Y nos enseñó cómo en el libro de Job pasó por todas estas etapas en su proceso de duelo por la enfermedad que le vino, por la prueba. Wow. Así que una prueba difícil también nos puede tirar en un proceso de duelo. Estuvo bueno todos esos ejemplos que él puso, ¿verdad? Y en las iglesias, ¿sabes qué yo he visto? Cuando hay un miembro importante de la iglesia que fallece, la pastora, un líder, o ni tan siquiera que fallece, que se muda para otro lado. La iglesia, los líderes pasan un proceso de duelo. Imagínate, un pastor que haya estado 25 años en esa iglesia y de momento lo transfieren, ¿verdad? Porque esas cosas pasan. Exacto. Lo transfieren para otro sitio o algo así. Wow, eso está, wow, increíble. Así que hoy estamos compartiendo con la doctora Lourdes Rivera y estamos hablando para los que se están conectando acerca de la tanatología. Esto ha sido un manjar. Oye, y estamos contentos, doctora, porque todo el mundo no pestañaron, la gente estaba bien pendiente, incluyéndola a usted y a mí también, y no quería que se acabara. Hay más, el pastor Carlos Rivera Justiniano, Carlito, cariñosamente le decimos Carlito, va a estar ofreciendo un taller de tanatología, pero súper, súper completo. De hecho, va a ser otra parte, y estén pendientes porque pronto vamos a estar anunciando la fecha, y pronto vamos a estar aquí con el pastor Carlos Rivera Justiniano. Definitivamente nosotros quisimos apoyar esa iniciativa porque nosotros y el pastor en las iglesias no se estudia esto. A los líderes y los pastores no Así a fondo. trabajar con estos temas y es inevitable, hay que trabajarlo porque la gente llega con esta crisis, llegan a la iglesia. Así a fondo yo opino, mi opinión, que no sé su opinión, pero mi opinión es que deberían de darle un poquito más énfasis. Estuvimos compartiendo con un pastor cerca aquí en Cabo Rojo que murió el papá, murieron tres feligreses el mismo mes. En la pandemia. En la pandemia murió muchísima dentro gente. de las congregaciones. Wow, wow. De verdad que esto es para seguir hacia adelante. Entonces seguimos. ¿Cuáles son las tareas? ¿Para qué sirve el duelo? O sea, el duelo, vamos a llamarlo así, estructurado, ¿verdad? Con un profesional. Es importante reconocer las etapas del duelo y todo lo que estamos hablando. Pero, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hace el duelo? Tiene básicamente 4 funciones. De hecho, el tanatólogo, ¿verdad? Clínico le sirve de acompañamiento a la persona o a la institución que estés pasando por este proceso para que tenga al final un duelo saludable y no se quede estancado en ninguna de estas tareas, ¿no? Y es, número 1, para aceptar la realidad. A veces no tenemos que salir, como hablé ahorita, de ese proceso de negación. Así que el proceso de duelo sirve para eso, para elaborar el dolor y que no desarrollemos después otras conductas inapropiadas por un manejo de duelo inapropiado, para adaptarnos, porque nunca vamos a perder, a olvidar a esa persona, nunca. Pero aprendemos a vivir sin ella, que es el fin. Lo que queremos es que aprendamos a vivir sin ella. Y una bien importante que cuando esas muertes son bien terribles, él nos dio el ejemplo de la mamá de Estefano, que el nene de Dorado, que lo mataron un kayaking y ella estaba en el teléfono. Wow, eso fue Escuchando que eso fue una tragedia. terrible. Todo Puerto Rico la sufrió, porque todas estas cosas impactan el pueblo en general. Impactan al pueblo. Esa es otra de las tareas y de las principales, es para reinventarnos. Y a raíz de eso, por ejemplo, después que ella pasó su proceso de duelo, pudo desarrollar una fundación
que es para ayudar a personas que pasan por estos procesos. Una de las cosas que ayuda para que estas tareas, yo siempre se lo digo a los pacientes para dar, porque la pérdida tiene que tener un sentido, ¿verdad? Y aparte de confrontarnos con nuestra propia naturaleza, de cómo estamos invirtiendo nuestra vida, ¿verdad? Porque es la que el Señor nos da, una sola vida, y tenemos que invertirla adecuadamente. También estos procesos es para dar un significado. Y bueno, yo he pasado con pacientes procesos de esto y siempre le digo que si está en sus manos hacerlo, que donen los órganos del ser querido fallecido, porque se ha demostrado que eso ayuda a darle sentido a esta pérdida y a tener un duelo que tenga significativo, que nos reinvente, que nos aporte, que nos haga dar un sentido de por qué pasan las cosas. Y ahora es fácil porque ahora en la licencia, cuando uno va a renovar la licencia, te da la opción de tú ser donante de órganos. Y tú sabes la cantidad de vidas que tú puedes impactar positivamente. Y al final, más que se beneficia es uno, el sobreviviente, porque va a ver y a compartir cómo esa pérdida ha tenido una ganancia, porque esa es la vida. Todo es ganancia. Si al final todos vamos a pasar por ese proceso, es parte de la vida. Definitivamente. Una de las preguntas importantes que yo quería hacer es, cuando una persona está en duelo, ¿cuánto tiempo? O sea, yo sé que no hay un tiempo fijo, pero ¿cuánto tiempo ha de pasar que usted diga, como que te pasaste tan poquito más? Porque tú no puedes estar en duelo, creo yo, 10, 15, 20, 25 años y no ser funcional por una muerte o por una pérdida. O sea, perdiste el trabajo, pues mira, un tiempo de reflexión, buscamos trabajo y todo, pero no vas a estar toda la vida, 10, 15 años sufriendo esa pérdida, igual que que un matrimonio. Yo sé que duele y molesta y todo, pero la vida continúa, ¿cierto? Claro, claro. Ese es uno de los puntos que uno dice como de controversia entre los tanatólogos clínicos y los que, por ejemplo, nosotros los médicos, los psiquiatras y los psicólogos que se dedican a trabajar pacientes con pérdida. Y es que a veces los tanatólogos dicen, y tienen su punto, en que no hay un tiempo específico. Entonces nosotros por tradición nos enseñaron que ya después de 6 meses a un año puede instaurarse un duelo patológico, como le llamamos. Yo en mi práctica personal no pongo una fecha, pero sí unos indicadores. Y para mí también la persona, el nivel de sufrimiento, porque si tú ves que el nivel de sufrimiento es demasiado alto, que eso va a causarle otras condiciones médicas al paciente, pues tienes que intervenir. Y si hay una disfunción o si la persona pierde el contacto con la realidad, si tú ves que hay unas conductas maladaptativas que se están desarrollando, tienes que intervenir aunque haya sido 3 meses de la pérdida. Pero por lo general, que esto es algo bien importante, los procesos de duelo no se medican, porque se dicen que entonces se encierran y nos causa un duelo más prolongado. O sea que eso de estar dándole medicamentos como y es la tendencia de nosotros, decir, ay doctor, dame un medicamento para que se me quite esto, pues no es lo más recomendable. Tal vez tú le puedes dar algo aleatorio, una cosita suave para que descanse la primera semanita, igual que se maneja todo tipo de dolor, pero medicar al paciente para que no sienta y no pase el proceso de duelo como debe ser natural no es recomendable. Y ya casi estamos terminando, pero faltan las 2 preguntas más importantes. ¿Qué cosas pueden ayudar para la recuperación del duelo, doctora? Para la recuperación. Claro que sí. ¿Qué cosas pueden ayudar para la recuperación? Bien importante. Número 1, hay que llorar, gente.
hay que llorar. Nosotros, como nos incomoda y no sabemos cómo trabajar con una persona que está llorando, a veces como que le tapamos, ¿verdad? No físicamente, pero le ponemos como que no llores, que si esto. Y en la iglesia se tiende a pasar mucho eso. No, tienes que ser fuerte, no, que tus hijos no te pueden ver llorar, que tu esposa no te puede ver llorar. No, pues no, hay que llorar, porque esos sentimientos hay que sacarlos. Es como un absceso, ¿verdad? Que hay que drenarlo para que salga y no se infecte y se complique. Lo otro bien importante que nos puede ayudar es trabajar con los sentimientos de culpa, porque de una razón, de una forma u otra, uno siempre se va a sentir como culpable, porque es naturaleza humana. Vamos a liberarnos de esos sentimientos de culpa. Tenemos que ser buenos con nosotros mismos. Según le pasamos la mano al compañero que sufre, o el hermano que sufre, vamos a pasarnos la mano a nosotros mismos y no queramos ser súper los más fuertes y no trabajarlo. Tenemos que tener paciencia, ser buenos con nosotros, ¿verdad? Tenemos que ventilar lo que pasó. Ventilar es importante. Hay gente que se le hace bien difícil ventilar. Pues hay que ventilarlo y hay que cuidar nuestra salud. En ese momento más que nunca tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dejar hábitos que nos pueden llevar a tener un luto patológico. Tengo una última pregunta que se parece, Ajá. pero no es lo mismo. Sí. ¿Qué cosas no son buenas? Sí, porque uno como dentro de la desesperación de querer salir de ese dolor, que hay que pasarlo, ¿verdad? Pues a veces estamos como que queremos desarrollar conductas que no nos van a ayudar, pero la gente, ay, pues múdate de esta casa, por ejemplo, te dicen, haz un cambio total. Pues no, en momentos de duelo eso no se hace. En momentos de crisis nunca se toman decisiones permanentes, ni de cambio de trabajo, ni de cambio de casa, ni de ningún tipo de cambio que sea fuerte o trascendental. Lo otro que no hacemos es, por ejemplo, dejar las cosas de la persona fallecida intactas. No se puede. Hay que empezar poco a poco a salir de la ropa por un tiempo, guardar la foto hasta que esté uno más fortalecido. Todas las cosas que nos puedan recordar, no se pueden dejar esas cosas intactas y la gente tiende a hacer eso. Eso nos va a retrasar en nuestro proceso de duelo. No podemos aislarnos, no podemos, por ejemplo, que esta conducta yo la veo, pero la veo más en los varones, porque los varones se la hacen más difícil cuando enviudan, por ejemplo, o cuando se divorcian, que es un duelo también, rápido acuden a un clavo saca otro clavo. Eso es un no, eso lo que va a hacer es complicar el proceso y afectar a las otras personas. Y estar bien pendiente de no desarrollar conductas adictivas como el alcohol, la sustancia, las relaciones promiscuas se ve bien a menudo, la compra excesiva, todas esas son conductas como adictivas que uno pues inconscientemente va a ir a recurrir a ellas, y no se debe hacer. Y más adelante la otra que yo le he escuchado mucho, le escuché mucho en la oficina, que es que la persona cree que si se está sintiendo bien, si se divierte, si se ríe, si se distrae, si sale, que está siendo desleal con la persona que falleció. Y es todo lo contrario. Hay que volver porque la vida continúa y hay que seguir hacia adelante. Wow, estuvo poderoso, doctora. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y pronto vamos a estar compartiendo con el pastor Carlos Rivera Justiniano, Carlito, que ahí sí que hay un poquito más de información. Sí, más profundidad. Hay unas fechas para las personas que le interesen tomar más en serio este tema de la tanatología. Vamos a estar compartiendo con el pastor Carlos Rivera Justiniano las diferentes fechas y los diferentes talleres, y vamos a estar hablando, wow, temas mucho más profundos acerca de la tanatología. Claro, Así que la gente sepa que esto es una rama dentro de la conducta que se estudia y que puede ayudar y nos va a ayudar a nosotros como sociedad
y en las iglesias como hermanos, pastores, cristianos, líderes, a ser más efectivos y empáticos ayudando a las personas en estos procesos. Mira, cuando yo escuché esto, yo creo que Puerto Rico entero necesita esto y te voy a explicar por qué. Viendo las noticias nada más, tú te cargas de sentimiento porque recientemente una niña, gente de 2 años, fue violada Sí, y fue asesinada por su papá. claro. O sea, a mí me tocó. Y por eso lo estoy diciendo, porque me tocó y hay mucha gente que le ha tocado. Claro, Y son cosas que uno tiene que aprender a manejar, claro que ¿verdad? sí. Las cosas están muy difíciles tanto en Puerto Rico, ¿verdad? Como en el mundo entero. Esto no es Puerto Rico nada más. Y yo entiendo que estos conocimientos de cómo tú manejar tu vida, tus actitudes, tu diario vivir a consecuencia de una pérdida es importante, doctor. Claro que sí. Y por ejemplo, esa es una de las cosas que el tema de la muerte, uno que cada vez que tú prendes el televisión, ahí está. Y si nosotros no hemos tenido un duelo saludable, todos los días vamos a estar en recaídas en estos procesos. Así que vamos a identificar, ¿verdad? Estas cositas que hemos hablado y nosotros como líderes de la salud mental y en las iglesias, pues hay que identificarlas y hay que hablarlas en las congregaciones para que nosotros seamos más efectivos. Porque de eso no nos libramos, es parte del ciclo natural y se dice que solamente se muere lo que está vivo. Así que todos vamos para ese proceso. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a la doctora Lourdes Rivera, médico psiquiatra, que estuvo compartiendo con nosotros. Bendiciones, que pase buenas tardes. Siempre. Amén. Y ustedes, amigos, no se pierdan nuestros próximos programas. Si no le has dado like todavía a nuestra página Ministerio Virtual PR en Facebook, búscanos en las redes Ministerio Virtual Puerto Rico y pronto vamos a estar con el pastor Carlos Rivera Justiniano, hablando y abundando más acerca de la tanatología. Dios te continúe bendiciendo. Amén.